A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad en la que la colaboración tiene como propósito la innovación empresarial y el cambio social a través del conocimiento. Una entidad panameña, privada y sin fines de lucro, ha sido la encargada de esta transformación, la Fundación Ciudad del Saber. Desde su creación, la Fundación trabaja para atraer y establecer en el campus a empresas innovadoras, centros de investigación y de capacitación, programas académicos y los más importantes organismos y ONGs internacionales. El Parque Científico de Ciudad del Saber es sede de empresas e instituciones dedicadas a investigación y desarrollo en sectores como las tecnologías de la información y la comunicación, la gestión ambiental, las biociencias, la logística o la seguridad alimentaria. Su centro de innovación cuenta con una experiencia de 2 décadas desarrollando el ecosistema del emprendimiento en Panamá. Hoy, en torno a esta iniciativa, crece una importante comunidad de innovación conformada por emprendedores y profesionales independientes de diversos sectores que abordan el mundo de los negocios con creatividad y espíritu pionero. Ciudad del Saber facilita el establecimiento de programas académicos para el desarrollo profesional y de competencias en áreas especializadas, poniendo el conocimiento de vanguardia al servicio de los sectores productivos y el avance científico. En este campus se encuentra también el principal centro de ONGs y organismos internacionales de América Latina y el Caribe. Desde aquí, operan el Hub Regional de las Naciones Unidas y otras organizaciones que trabajan en favor del desarrollo humano de las poblaciones de todo el continente. La labor de estas entidades genera nuevas ideas y prácticas para el cambio social en áreas como la protección de la infancia, la salud pública, la respuesta a desastres, la conservación del medio ambiente, el desarrollo cultural y los derechos humanos. Ciudad del Saber ofrece al público un programa de actividades pensado para compartir conocimiento, por medio de conferencias, congresos y talleres sobre temas científicos, empresariales y humanísticos. La presentación de películas, artes escénicas y conciertos son parte de una variada programación de eventos culturales que atrae a cientos de visitantes y enriquece la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber cuenta con una oferta integral de instalaciones y servicios para la organización de eventos institucionales o corporativos, como un amplio auditorio, un teatro, múltiples aulas de clase y espacios para reuniones. Cuenta también con una gama de servicios comerciales que incluye tiendas, restaurantes, cafeterías, librería, banco, clínica y farmacia. La mayoría de estos comercios se encuentran en la plaza, el principal punto de encuentro en Ciudad del Saber. El complejo de hospedaje es ideal para estadías de estudiantes, educadores, consultores y otros profesionales que asisten a congresos o realizan actividades en Ciudad del Saber. Ofrece al personal de las empresas e instituciones con sede en el campus áreas residenciales con más de 100 cómodas viviendas en edificios históricos adecuados a las necesidades de hoy. Las áreas verdes son otro de sus atractivos, así como su complejo recreativo, que dispone de canchas deportivas, piscina, gimnasio y otras instalaciones. Ciudad del Saber es un lugar abierto al público, con una variada programación de actividades para la comunidad. Recibe miles de visitantes diariamente y está conectada con la terminal de Albrook,
el principal nodo de la red de transporte público de la ciudad de Panamá. La Fundación Ciudad del Saber se ha propuesto convertir el campus en un referente en materia de urbanismo sostenible, minimizando el impacto ambiental de sus operaciones y creando un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Su planificación urbana identifica las necesidades y provee soluciones en materia de nuevas infraestructuras y manejo de los espacios del campus. Proyecta el desarrollo del complejo para cumplir no solo con las necesidades del presente, sino también con las del futuro, previendo la preservación y la adaptación a nuevos usos del legado histórico, arquitectónico y paisajístico del sitio. Todo ello con la visión de transformar este lugar en un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro primer Saber de la Ciudad del año 2022. En la mañana de hoy tenemos como invitada a la doctora Emilce Cuda, quien nos va a hablar del desafío comunitario de la crisis ecológica socioambiental. Antes de invitar y de dar paso a la doctora Cuda, voy a leer unas breves líneas de su biografía. La doctora Cuda actualmente trabaja en la Curia Romana, encargada de la Comisión Pontificia para América Latina. Coordina el grupo de trabajo CLACSO sobre el futuro del trabajo y cuidado de la casa común, colaborando con el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, con la International Catholic Migration Commission de Ginebra, con la Conferencia Episcopal Argentina, sindicatos y movimientos populares de América Latina. Fue profesora invitada en el Boston College, en Northwestern University, en Estados Unidos, y en Argentina fue profesora de la Universidad Nacional Arturo Llullach, de la Universidad Pontificia Católica y la Universidad de Buenos Aires. Recibió el grado de doctora en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Estudió también filosofía en la Universidad de Buenos Aires y economía y negocios en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Su último libro publicado es Para leer a Francisco, Teología, Ética Política, publicado en Buenos Aires en 2017. Ha dictado conferencias, participado y organizado seminarios internacionales en distintos países de América, de Europa y de Asia. Le damos una bienvenida a la doctora Cuda y antes de cederle las palabras, le pasamos las palabras al doctor Guillermo Castro. Muy buenos días. Para la Fundación Ciudad del Saber tiene una especial importancia en un año tan complejo como este, acosado el mundo al mismo tiempo por el peligro de la guerra, por la pandemia y por los males sociales que ya existían, pero ahora han aflorado en conjunto en todo el mundo con la pandemia. Los males no solo de la pobreza, del desempleo, de la informalidad, de las migraciones, sino los males de la ausencia de solidaridad en ciertos grupos que emergen en todas partes, con una cauda terrible de xenofobia, racismo, anticiencia, etc. En esa circunstancia, tener con nosotros a Emilce Cuda,
que tiene una trayectoria que yo no diría que es brillante, pero sin duda es hermosa. Lo de brillante lo dirá la posterioridad. Sus contemporáneos sabemos que es una trayectoria hermosa. Pero tener con nosotros a Emil Secunda en este momento, trabajando de cerca con la voz de mayor cordura en el mundo, probablemente hoy, que es el Papa Francisco, es un motivo de gran satisfacción para iniciar los diálogos del saber de la ciudad del año 2022. No quisiera agregar más, he tenido la oportunidad de colaborar con ella en distintas iniciativas, la he conocido en el trabajo y no creo que deba agregar nada, solo puedo decir que sea bienvenida y quedamos muy pendientes de lo que tiene para decirnos. Muchas gracias por estar con nosotros, Emilce. Buenos días a los compañeros y queridos hermanos de Panamá. Quiero agradecer especialmente al doctor Guillermo Castro, que me invitó a compartir con ustedes este momento. Quiero que sepan que admiro su trabajo mucho, leyendo su pensamiento, y trabajamos juntos y tenemos un desafío, una misión que compartimos con mucho orgullo, con mucho gusto, con humor y también con una plena confianza en nuestros pueblos, en que somos capaces de llevar adelante, como dice la primera línea de Fratelli Tutti, somos capaces de llevar adelante un estilo de vida con sabor a evangelio. Así comienza. Vengo a proponer un estilo de vida con sabor a evangelio, nos dice el Papa Francisco, una frase que toma de San Francisco. Y quiero detenerme en esto, porque un estilo de vida es también una forma de vida. La política puede entenderse de dos maneras: como relaciones de fuerza, como equilibrio entre relaciones de fuerza, una forma física de entender la política, o también puede entenderse como forma. Y esa es una manera estética de entender la política. El Papa Francisco apunta a esta segunda, a una manera estética. Apunta a ver la política como forma. Y cuando la forma adquiere el equilibrio, aparece la belleza. Eso es la estética. Es un modo de mostrar el todo en la parte y que brille. Y cuando brilla, está ahí y podemos saborearlo. Y ahí viene la palabra saber, que da el nombre a esta fundación, a esta organización panameña. Saber viene del latín sapere, que significa saborear. Hay dos modos de conocer. Uno es el conocimiento científico, que requiere de pruebas, de comprobaciones, de exactitudes. Y hay otro conocimiento, que es el conocimiento sapiencial, el conocimiento del sabor, el saber, que es el conocimiento del pueblo. Un conocimiento donde toma posición en un saber por pura decisión. No requiere de ninguna comprobación empírica. Eso es el credo. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Y no necesitamos comprobaciones científicas. Es una decisión. Es decidir tomar parte en un discurso y repetirlo y profesarlo y actuar en consecuencia. Eso es un credo.
Y eso es la oración. Orar, como dijo hace poco el Papa Francisco en un Ángelus, no es repetir de memoria unas oraciones, sino orar es contemplar en la acción, diría San Ignacio. Es tomar parte de un credo, tomar una posición. Eso es la unidad en política. Hay muchos modos de hacer política. Una es la política como unidad, cuando las diferencias se unen para salvarse. Frase que todos conocemos del Papa Francisco. ¿Nos unimos o nos hundimos? Nos unimos para salvarnos. Eso es la Iglesia, una unidad. Y después vendrá la estrategia, nos dice Francisco en su homilía de Pentecostés del año 2020. Esa forma que adquiere un pueblo es la unidad en la diferencia. Es una forma de sabor con sabor a evangelio. Es un estilo de vida, una forma de vida con sabor a evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es la construcción del reino. La prédica cristiana es la prédica por la justicia social. La lucha porque reine la justicia y la igualdad no es algo ad hoc a la prédica cristiana, es constitutiva. Entonces, cuando las personas nos unimos para salvarnos, somos iglesia. Adquirimos una forma armónica, sin aniquilar las diferencias, respetándolas, reconociéndolas. Esa forma de vida que tiene sabor a evangelio, porque es algo que se aprende en la necesidad, en la memoria de un pasado de sufrimiento, de toda una comunidad, que por memoria de ese pasado de sufrimiento se une para salvarse y empieza a construir una vida juntos. Eso es lo que entiende el Papa Francisco por pueblo. El pueblo es saber. Y ese saber es lo que le permite discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y para eso, dice el Papa, somos un ejército sin armas, pero con unas armas especiales que son las virtudes teologales, ¿no? Eso que nos permite a los que somos creyentes tener fe en que este mundo lo creó Dios y con fe, confianza en el que está al lado, de que juntos podemos cuidarlo y desarrollarlo. Es la esperanza en una vida eterna para los que creemos, pero que se convierte en acción política a nivel de la comunidad. ¿Para qué? Para cuidar la creación, lo que llamamos bienes comunes, y desarrollarlos a través de la tecnología y que todos tengamos acceso. Y es amor en el sentido trinitario de los que creemos, pero es amor político en el campo de lo social. Es la fraternidad que agrega un componente sin el cual ninguna forma política podría sobrevivir. La libertad y la igualdad son consignas políticas. A veces tienen que ver con intereses económicos, a veces tienen que ver con intereses de poder, pero esa tercera composición, que es la fraternidad, incluso antes del cristianismo, ya los romanos decían que sin ese amor fraterno no puede sobrevivir un pueblo. Y de eso nos habla Fratelli Tutti. Así se llama la encíclica, que supongo que han leído, o espero despertar el gusto por leerla en estos 20 minutos que tengo para compartir con ustedes. Pero quiero que vean por qué se llama Fratelli Tutti. Esa fraternidad no hace referencia solamente al amor del prójimo, del que tengo al lado. Hace referencia a un amor organizado,
a un conjunto de personas que tomaron la decisión de unirse para salvarse. Eso es la política. La política, en este sentido en que la entiende el Papa Francisco, es amor social. Y eso habilita una política que, más allá de las relaciones de fuerza, en un sentido liberal partidario, aparezca como una necesidad casi mística, una mística comunitaria, dice Francisco. Una mística porque se siente en el cuerpo. El amor se siente en el cuerpo. Si no sentimos ese amor en el cuerpo, no puede haber reconocimiento institucional por el otro. El amor es la base de cualquier figura legal que pretenda reconocer los reclamos por necesidades desde el Estado y convertirlas en derecho. Solo el amor puede reconocer una necesidad como derecho y convertirla en una institución. Esas son las leyes. Por ejemplo, un salario mínimo, una jornada limitada de trabajo, una seguridad frente a la enfermedad, una protección social que iguale a todos los trabajadores y que no deje, como hoy, al 40% de la población mundial activa con derechos sociales y laborales y al 62% de la población mundial activa con una absoluta desprotección social. ¿Cómo aparece Fratelli Tutti? Para entender Fratelli Tutti, que nos habla de la política con una forma de amor, con una forma amorosa, hay que entenderla dentro de todo el magisterio del Papa Francisco, de su magisterio social. El primer documento que aparece es la exhortación Evangelii Gaudium, donde el Papa planta su programa pontificio y donde dice que tenemos que ser una iglesia misionera, una iglesia en salida, un hospital de campaña. ¿Qué hace un hospital? Cura. ¿Qué cura? Cuerpos. Pone en valor los cuerpos. Somos carne y eso implica que somos un cuerpo y un espíritu. Y los cuerpos no pueden sufrir. Los cuerpos tienen que ser puestos en valor, valen, tienen que ser reconocidos legal y económicamente en nuestras sociedades y hoy, nos dice el Papa, están descartados. Por eso aparece su primera encíclica social, Laudato Si, donde se hace cargo del clamor de la tierra y de los pobres. El clamor de la tierra y de los pobres. Y nos dice que estamos frente a una crisis ecológica. Una crisis ecológica que tiene dos caras, una social y una ambiental. Pero muchos han invisibilizado la cara social de la crisis y han hipervisibilizado la cara ambiental, de modo tal que la palabra ecología solo se entiende en un sentido, en sentido ambiental. Pero Laudato Si nos dice que esta crisis ecológica ambiental tiene raíces en una crisis ecológica social y que si no nos ocupamos de resolver los problemas sociales, no podemos resolver los problemas ambientales que se originan en un modelo productivo que es explotador de personas y extractivista de nuestras riquezas naturales. Ese es el estado de la cuestión que denuncia Laudato Si. Creo que no te entiendo. Una crisis ecológica, una crisis socioambiental. Ahora bien, aparece luego una segunda encíclica del Papa, Fratelli Tutti. Así como el Laudato Si denuncia una urgencia por salvar la vida en el planeta,
En Fratelli Tutti, según mi modo de verlo, nos dice qué hacer. Sería en el método ver, juzgar y obrar, que en Laudato Si vemos la gravedad y en Fratelli Tutti nos dice qué hacer. ¿Qué hacer? Mejor política. Eso es el capítulo 5 de la encíclica Fratelli Tutti. Hay que hacer una mejor política. La forma de curar, de sanar los cuerpos, es la política. Porque la política, según el Papa Francisco, es la forma más alta de la caridad, del amor. La política entendida como un estilo de vida con sabor a evangelio, como diálogo social, como fraternidad. Ahora bien, antes de llegar a ese capítulo 5, capítulo central, donde él habla de la mejor política, él comienza en el capítulo 1 hablando de las sombras, un mundo de sombras. Y esto me recuerda a la alegoría de la caverna de Platón, donde él cuenta que hay individuos sentados en el fondo de una caverna, encadenados, mirando hacia el fondo, mirando una pared donde se reflejan las sombras de una realidad que ocurre a sus espaldas. Pero como nunca pudieron darse vuelta para ver la realidad porque están encadenados, cree que esas sombras son la realidad. Este es el mundo en el que vivimos, un mundo de sombras, porque los medios de comunicación nos muestran una realidad falsa. Nos presentan una teología de la prosperidad, donde aquellos que tienen dinero se supone que han hecho las cosas moralmente bien, y los que están en la pobreza es porque han tenido faltas morales. Y eso no es una teología, eso es una ideología. Esas son las sombras que denuncia el Papa Francisco en el primer capítulo. Un mundo de sombras, un mundo que atemoriza a la gente y la lleva a encerrarse, a aislarse en barrios privados para no ver todos aquellos que han quedado afuera, a la intemperie, desprotegidos, en los márgenes, como nos dice el Papa, descartados. Un mundo de sombras que está deconstruyendo todos los sentidos democráticos que los pueblos subieron a alcanzar a lo largo del siglo XX. Frente a este mundo de sombras, el Papa dice que la salida es la unidad. Y los invito a entender la oración en el campo religioso, la toma de posición en un discurso social y político como unidad. Sin unidad amorosa, sin reconocimiento real, legal y económico de todos, no podemos hablar de justicia. El capítulo 2 se llama Un extraño en el camino y es la historia del buen samaritano. Alguien que sin ser religioso ve un cuerpo sufriendo, no pregunta su currículum, si pagó los impuestos, si cumplió con los deberes morales, no pregunta, ayuda, pone su dinero y su tiempo, se hace cargo. Y acá nos dice el Papa Francisco que el gran problema de hoy es la indiferencia. Somos indiferentes frente a los que han caído en el camino, pasamos de largo, son parte del mobiliario urbano, ni los vemos. Y él nos está llamando a hacernos cargo, que es algo más que reclamar al gobierno de turno y solucionando la cosa diciendo que es causa de algunos políticos corruptos. No es así. Estamos todos en el mismo barco. Todos tenemos que hacernos cargo del que está al costado del camino.
todos tenemos que cargar con esa mochila, porque somos fratelli tutti, porque somos hermanos. Recibimos la vida como viene y la cuidamos, porque somos hijos de un mismo Padre. Eso rezamos en el credo, ¿verdad? El tercer capítulo se llama Pensar y gestar un mundo más abierto. Y pensar un mundo más abierto es pensar otra lógica. Vivimos en un mundo con un modo productivo industrial que ha devenido financiero, que ha eliminado el trabajo y que destruye de una manera voraz no solo las riquezas naturales, sino la vida, los sueños, los deseos y los cuerpos de las personas. Todo pasó a ser consumo. Frente a eso, el Papa nos invita a otra lógica. Hay que armar otra lógica, otro mundo de relaciones. Es posible. Estas relaciones, tal como se han instalado, son agresivas y destructivas de la vida en todas sus formas, no solamente en el embarazo y en la eutanasia, sino en el aún, en el entretiempo. ¿Qué pasa con la vida de los trabajadores, de las mujeres, de los ancianos, de nuestros jóvenes que no tienen trabajo y son tentados con las mafias del narcotráfico y de la trata, con nuestros investigadores? ¿Qué pasa con eso? Eso es gestar otro mundo de relaciones. Capítulo 4 nos dice que hay que tener un corazón más abierto. Y eso implica que para que la dignidad humana sea realmente efectiva, hay que trabajar en procesos y proyectos concretos. No se trata solamente de discurso desde la superestructura de los organismos internacionales. Se trata del barrio, de la familia, del pueblo, de la pequeña ciudad. Y llegamos así al capítulo 5, donde habla de la mejor política. Y él dice, la mejor política es con el pueblo. Todos sabemos que la teología latinoamericana ha aportado algo a la teología mundial, y es la opción preferencial por los pobres, que distinguió lo que fue conocido como teología de la liberación y también muy castigado. Pero el Papa hace un cambio y dice, no es opción preferencial por los pobres, es opción con los pobres. ¿Cuál es esta diferencia? Que si optamos por los pobres, nos atribuimos a nosotros el conocimiento y el saber, y creemos que desde una posición iluminada, balconeando la vida, como dice el Papa, sabemos y conocemos lo que el otro necesita, y decidimos por ellos, y creemos que solo necesita distribución de la riqueza. Eso no es así. El Papa nos dice, es con los pobres. Los pobres sentados a la mesa de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los pobres no están peleando como una mascota para que les den de comer. Los pobres tienen un saber válido que les permite sentarse a la mesa de la toma de decisiones para ver qué hacemos con los bienes comunes creados y donados para todos. Cómo producimos, cómo consumimos, cómo distribuimos y cómo reinvertimos la renta para que no sea destructiva de nuestro planeta. Opción preferencial con los pobres. No podemos hablar de la mejor política si nos sentamos en la mesa de los ilustrados a pensar y decidir por otros. Es con ellos. Ellos también pueden discernir lo bueno y lo malo para la vida,
porque para eso no hace falta un doctorado universitario. Todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero estamos en un mundo de sombras y nos proyectan qué es lo bueno y qué es lo malo, y nos proyectan lo malo como bueno, y terminamos optando por eso, pero es un engaño. Por eso hay que tener cuidado, por eso hay que tener presente que es un mundo de sombras y que en términos ignacianos el mal se presenta con apariencia de bien. Entonces, el pueblo, dice el Papa, el que está en los márgenes, el que está abajo, es el que va a impulsar la mejor política. ¿Por qué? Uno diría, ¿cómo los que están abajo, cómo el subsuelo del planeta, como él los llama, van a decirle al mundo, a los científicos, a los técnicos, cuál es la mejor política? Pues sí, dice el Papa, ellos pueden. ¿Por qué pueden? Porque tienen el saber. ¿Qué saber? El saber comunitario que genera esta memoria de sufrimiento, de haber sido expulsados, marginados, de saber lo que es el hambre, de saber lo que es el dolor, no porque han hecho una práctica ascética de ayunos, sino porque les han cortado el camino a la comida, al trabajo, a la dignidad humana. Desde ese subsuelo que actúa como uno, así lo llama el Papa, un pueblo con una sola alma, y que se han unido como pueblo, no por un programa estratégico partidario, sino por la necesidad de salvarse. Esa necesidad y ese dolor compartido va construyendo en estos pueblos sueños. Y esto es muy interesante. No construye odio, no construye soledad, no construye escepticismo. Este dolor que genera esta mística comunitaria hace que la pasión se convierta en acción. Así define la política en el segundo discurso a los movimientos populares en Santa Cruz de la Tierra. Es cuando nos unimos para hacer de la pasión acción. Esos son los sueños de los que habla el Papa Francisco en Querida Amazonia. No son sueños de lo imposible, de lo que nunca voy a poder alcanzar y por eso los sueño. No, no. Están totalmente relacionados con el principio esperanza. La esperanza, desde el punto de vista de las virtudes teologales y desde el punto de vista de la política, es el dínamo que convierte la pasión en acción, que hace que los pueblos no salgan a destruir todo, sino que se unan para lograr que sus necesidades sean reconocidos por el Estado como derechos. Esa forma política, que no es partidaria, que produce movimientos que después van a ver qué hacer, esos son los movimientos populares. Es otra forma de vida, con sabor a evangelio. ¿Por qué? Porque lo que sueñan es la vida digna. Esta unidad, dice el Papa, tiene que llevarnos a poder generar un diálogo social. Y este diálogo social tiene que convertirse en procesos de sanación. Y ahí que él saca sus catequesis durante el año 2020, 9 catequesis, que se llaman Sanar el Mundo. Nuestra misión es sanar, es curar. Sanar y curar los cuerpos, pero las estructuras que enferman esos cuerpos. Muy bonitas esas catequesis y los invito a leerla. Y por último, capítulo 8,
cuando habla de las religiones, él dice, me parece a mí, rescatar la idea de paternidad es algo que nos pone en diálogo con todas las religiones monoteístas. Porque tanto para el Islam, como para el judaísmo, como para el cristianismo, todos creemos en un Dios Padre, que no es el Dios liberal decimonónico, un Dios que creaba el mundo pero que no era personal. Pero no, un Dios Padre es un Dios que crea un mundo, pero se hace cargo de ese mundo, se detiene ante el samaritano y lo ayuda. Si rescatásemos la idea de paternidad y no la idea de un Dios que castiga a los vagos y premia a los ricos, como nos enseñan algunas falsas teologías, es un Dios Padre, un Dios que ayuda, imitar a ese Dios, entraríamos en diálogo entre todos aquellos que viven en los márgenes y podríamos construir todos una mejor política que tienda a esta unidad que nos hace hermanos. Muchas gracias. Doctor Castro, tiene el micrófono apagado. Ya lo encendí. Muchas gracias, Manuel. Quizá vamos. No, empecé por decir muchas gracias, Emil. Ahora agrego, Manuel, quizá tenemos solicitudes para preguntas o comentarios. En este momento no tenemos preguntas, sí muchos saludos para la doctora Emilce Cuda. Es Mario Eunices, nos escribe un excelente tema. De momento no tenemos preguntas de la audiencia. Bien, yo quisiera hacer un comentario mientras se produce, llega otras contribuciones. Creo que Emilce, por supuesto, nos ha hecho un resumen, una síntesis muy buena, muy importante de los elementos que dan prueba de lo que decía yo hace rato, que Francisco es la voz de la cordura en un mundo convulsionado, y que es fascinante cómo lo hace desde su fe, sin intentar con eso imponer esa fe o dejar a nadie por fuera porque no comparta o comparta de otra manera esa fe. En ese sentido, hay una doble ruptura. Esta lectura de la realidad desde la fe y esta visión del carácter inclusivo de la fe, que además se ha expresado en sus reiteradas visitas, entrevistas, contactos con altos personeros de otras religiones, digamos, en particular con el Islam. Ahora, yo insistiría un poco en esta extraordinaria unidad que implica la visión de Francisco sobre la crisis ambiental como socioambiental. Y yo me atrevería a decir, en realidad uno tiene aquí una visión de la crisis ambiental como una crisis ecológica en el sentido pleno. No olvidemos nunca que la palabra ecología tiene una raíz griega en la palabra oikos, que significa hogar, la casa común que debe ser administrada, por supuesto, por algo que ha creado, animados por Emilce, organizaciones como la Red de Universidades por el Cuidado de la Casa Común, en la que participa la Ciudad del Saber también. En esto hay dos elementos que yo creo que son importantes. Me gustaría conocer la reacción de Emilce. Uno es una visión, en mi opinión, de la creación como un proceso y no como un hecho ya ocurrido. En este sentido, toca a la humanidad cuidar de algo que fue creado
y que ha ido cambiando en el tiempo y que podría llegar a desaparecer si no es atendido como debe. Cuando uno ve la creación como un proceso, uno ve a los humanos, a la humanidad como la responsable principal de ese proceso en la medida en que es la especie que puede así concebirlo y entender. Ahora, la clave en esto, y aquí me gusta lo del enlace con Fratelli Tutti, es que en ese proceso se busca la construcción o apunta hacia la construcción de un mundo en el que la armonía en las relaciones de los seres humanos entre sí se exprese en la armonía de las relaciones de la humanidad con su entorno natural. Y esto tiene un desafío mayor que no puede ser eludido, que debemos tener presente. En la medida en que el ambiente es producido por los seres humanos, por la forma en que intervienen en la naturaleza, mediante procesos de trabajo socialmente organizados, que pueden incluir estrategias de destrucción y despilfarro gigantescos como los que ocurren con la minería metálica a cielo abierto. En esa medida, si queremos un ambiente distinto, tenemos que crear sociedades diferentes. ¿Cómo van a ser esas sociedades diferentes? Eso es un tema que la propia Emil se ha traído a colación, que implica construir desde la experiencia de quienes sufren más, pero también sobreviven al sufrimiento y siguen construyendo vida desde las peores condiciones. En muchos de nuestros países esto se traduce en cosas muy puntuales. Lo fundamental, sin duda, en mi opinión, es la organización de los pobres y los trabajadores. Algunos sectores de la sociedad están muchísimo mejor organizados que otros. Los menos organizados son los que sufren más. Nosotros tenemos que luchar, pienso yo, por el pleno ejercicio del derecho a la organización de todos los seres humanos, empezando por los más pobres y los trabajadores. Nosotros no podemos abrir una discusión de disyuntivas falsas, por ejemplo, conservación o desarrollo. Esa disyuntiva no conduce a nada, al final se sigue destruyendo y el desarrollo sigue siendo cada vez menos sostenible. Nosotros tenemos que pensar de nuevo categorías que damos por naturales y son culturales en realidad, como la de mercado, Estado, política y tal, y pensarlas en su vinculación, no por separado. Pensarlas en cómo, en la medida en que se influyen unas a las otras y en la medida en que eso crea las situaciones de ausencias, las situaciones de falta de solidaridad, las situaciones de indiferencia hacia el destino de otros. Uno necesita imaginar, por ejemplo, el derecho a la organización para la participación política y para la ampliación de la base social del mercado como un mismo problema en dos dimensiones. Y esa ampliación a partir, por ejemplo, de organizaciones de base comunitaria que en Panamá han probado tener éxito, cómo hacerla en términos como las hemos logrado adelantar en Panamá, en términos de trabajo con la naturaleza y no contra ella. Estas son algunas de las disyuntivas que ya, no sé, el Papa no se ocupa de lo político específico, pero el pensamiento de Francisco estimula la reflexión en este sentido. Termino el comentario diciendo que no queda duda de que somos humanos en la medida en que somos capaces de entendernos como hermanos. Y eso es una construcción en la que hay que trabajar cada día.
Esto es lo que yo podía aportar como comentario a lo dicho por Emilce. No sé si hay algún otro comentario. Sé que hay gente escribiendo. Sí, yo también. Sí, tenemos varios comentarios. Vamos a escoger una pregunta de Ronald Figueroa. Dice, ¿por qué se mezcla o se define la política en los temas sociales y religiosos? Si pudieras aclarar los temas sociales y religiosos, si Jesús nunca entró en el tema político de la época. ¿Me puedes aclarar por qué la política en Fratello Tutti o es que estoy confundiendo el término? Pregunta Ronald Figueroa. Bueno, yo voy a responder, no es verdad, de ninguna manera, no es verdad que la política no entró en la religión. Cuando decimos que la religión no tiene que meterse en política, eso es ideología y eso es hacer política. ¿Y eso es? Ideología, y eso es hacer política. Sí, claro. ¿Qué sigue? Hay dos comentarios de Lourdes Lozano que yo quisiera leer y aparecen bajo el nombre de Guillermo Castro, que me está acompañando aquí. El trabajo con el pueblo y no para el pueblo me parece de lo más sugerente. Solo así podemos trabajar juntos y ser más eficaces, ganando tiempo y logrando la confianza entre todos nosotros. Y entonces lograremos un mundo diferente y mejor. Y agrega, muchísimas gracias, Emilce, qué buena síntesis. Soy Lourdes, por favor, ¿podrías ampliarme un poco lo del mundo de sombras y cómo distinguir el bien si el mal lo parece también? Bueno, en eso estamos hace miles de años. El mundo de sombras es como en un teatro de sombras chinescas. Si solo vemos lo que nos muestran en la pared, creemos que esa es la realidad. El Papa habla de la inseguridad. Él dice que hay una organización que tiene como fin mostrar que este mundo es inseguro. Entonces nos atemorizan, nos encerramos, lo dice ahí, en ese capítulo, nos encerramos, compramos casas carísimas en barrios privados, contratamos seguridad privada, y ahí está la trampa, dice. Nos venden la inseguridad primero para después vendernos la seguridad. Una falsa seguridad. Esto lo podemos ver en muchos países latinoamericanos, donde están atrapados por mafias, por maras, o como quieran llamarlos en cada país, que siembran la inseguridad y luego debemos pagarles para que nos protejan. Claro, en esas formas es evidente quién siembra la seguridad y quién luego nos vende la seguridad. Pero también ocurre de una manera oculta en todas las organizaciones que se llaman políticas, pero que muchas veces actúan con mecanismos mafiosos. Por ejemplo, Latinoamérica, de seguir explotando sus recursos naturales, contamina. Muy bien. Resulta que Latinoamérica solo vive de exportar recursos naturales. Si deja de hacer eso, ¿de qué vive? Entonces vienen países del centro a decir, pueden seguir haciéndolo si compran nuestras maquinarias de transición energética. ¿Cómo lo hacemos? No tenemos dinero. Nosotros le vendemos la deuda externa. Es muy difícil entender estos mecanismos de trampa, pero hay trampas todo el tiempo.
Nuestros países están terriblemente endeudados porque les han vendido una seguridad financiera que se está pagando con el hambre de mucha gente, y aún así se están llevando todas nuestras riquezas naturales. No solamente están contaminando y destruyendo pueblos, sino que además están evadiendo, por ejemplo, al fisco de cada país. Entonces yo los invito a ver el tema de la seguridad y de la inseguridad y de la política y de la religión en términos adultos, en términos maduros, en términos de economía y política. No podemos hablar en estos términos como si tuviéramos 10 años. La gente está sufriendo. Entonces el Papa Francisco nos invita a hablar en serio y nos dice, para solucionar esto hay que hacer política. ¿Cómo política? Como un estilo de vida con sabor a evangelio, organizándonos para defender los cuerpos de nuestros jóvenes que están siendo enredados a falta de trabajo en la cadena del narcotráfico como si eso fuese un trabajo, a defender nuestros ríos, nuestros bosques, nuestro petróleo, nuestro gas, nuestra minería, porque no es verdad que no la están explotando, la están explotando igual y la están fugando en divisas y la gente se está muriendo de hambre. Entonces, pensar Fratelli Tutti, pensar Laudato Si, en términos de que los cuerpos no sufran, implica ser adulto, implica sentarse a la mesa de decisiones, también los pobres. Y cuando digo también los pobres, no tenemos que pensar que un pobre es una persona ignorante, sin estudio. Yo le puedo dar una larga lista de pobres con doctorados y postdoctorados. Son los egresados de todas nuestras universidades latinoamericanas. Son los profesores e investigadores de todas nuestras universidades latinoamericanas. Esos son los pobres que tienen que sentarse a la mesa de la decisión. Tenemos otras intervenciones. Juliana Andrea Salazar manifiesta recordar la emoción con que en la Jornada Mundial de la Juventud, dice, recibimos peregrinos de Canadá y ellos estaban muy emocionados con visitarnos por nuestro enfoque ambiental y social. Siempre hablaban del mandato Laudato. Y sí, en efecto, si bien tuvimos menos jóvenes en Panamá de los que inicialmente esperábamos, debido a una serie de problemas, entre otros de lo caro que resultaba viajar, tenemos muchas manifestaciones de sobre todo entre gente modesta de provincia, de lugares como Coclé, que es una provincia muy importante de Panamá, una personalidad muy fuerte, que por primera vez conocían jóvenes de otros lugares y descubrían que sus creencias y sus valores eran mucho más universales de lo que ellos mismos imaginaban. Pero no me acuerdo de qué país fue que recibieron gente, no me acuerdo, pero Canadá, yo creo que Canadá no hablaban el mismo idioma, se alojaron en casas de campesinos y sin embargo lograron niveles de entendimiento muy altos. Y en ese momento Laudato ya era un referente que permitía esas cosas. Francisco le ha prestado todos los pontífices le han prestado, por supuesto, atención a la juventud, pero Francisco le ha prestado una atención especial, incitándolo siempre a la participación. Quizá podrías comentarnos algo sobre eso, que es un tema de mucho interés por acá, Emilce.
Te referís a la participación de los jóvenes, A ¿verdad? la participación de los jóvenes, no la Jornada Mundial de la Juventud, eso es otra cosa, sino la participación de los jóvenes. El Papa Francisco escribió un documento maravilloso, que lo tenemos que leer todos, los que son jóvenes y los que no somos jóvenes, que se llama Cristo vive. Y es hermoso el documento. Recuerdo que todos los documentos del Santo Padre están en la página del Vaticano, en todos los idiomas. No hay que comprarlos, podemos leerlos gratis. Y ahí le dice a los jóvenes, te quiero vivo. Jesús te quiere vivo. Los jóvenes, muchos de nuestros jóvenes, sienten en el cuerpo que nadie los quiere. Nadie. No hay espacio para ellos en este mundo. No hay espacio para nuestros jóvenes. No tienen trabajo. No tienen futuro. No lo ven. Y terminan en las adicciones, destruyendo sus cuerpos. Y después los queremos menos, porque son adictos. Y él les dice, Cristo te quiere vivo. Porque lo primero que hay que despertar en los jóvenes es que se quieran a sí mismos. Que se quieran. Porque nadie los quiere vivos. Los están matando con la droga barata. En la Argentina se llama Paco. Los destruyen. Y él dice, Cristo te quiere y te quiere vivo. Y después les dice a aquellos que no creen en estas cosas, que critican porque dice que hacemos política y no religión, que no entienden que la política es amor. A eso les dice, ¿querés saber de qué se trata? Andá y enamorate. Así dice en Cristo vive. ¿Querés saber de qué se trata la mejor política? Andá y enamorate. Cuando te enamorás, vas a saber lo que es sufrir. Hay una canción mexicana que me encanta, que se llama La Llorona. Un clásico que han interpretado muchos autores. Y en su estribillo dice, el que no sabe de amores, no sabe lo que es martirio. Nuestros beatos y santos latinoamericanos, que hoy el Papa Francisco está entronando, supieron de amores. Por eso pasaron por el martirio. Se enamoraron de su pueblo, de sus jóvenes, sintieron su sufrimiento en el cuerpo, los acompañaron en sus luchas y terminaron martirizados. El que no sabe de amores, no sabe lo que es martirio. Si uno quiere saber cuál es este vínculo que el Papa Francisco establece entre el amor y la política, tiene que ir y enamorarse. Eso dice en Cristo vive. Ese es un mensaje maravilloso para unos jóvenes a los que les dice, ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. Les da lugar, les tiende una mano para que se sienten a su lado, como el hermoso techo de la Capilla Sixtina, donde Dios le da la mano al hombre y lo eleva. Eso tenemos que hacer con nuestros jóvenes. Ese es el lugar que, según mi modo de ver, le da el Papa Francisco en este pontificado. Bien. Emilce, hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Quisiera pedirle a Jorge Arosemena que hiciera las conclusiones de esta conversación y despidiera la reunión. Bueno, yo básicamente quiero agradecerte, Emilce,
realmente un mensaje tan claro y tan contundente. Que para mí la gran virtud de Francisco es que le habla al mundo entero. No le habla solo a los católicos, dentro de los cuales hay de todo. Hay todo un sector que se dedica a bombardear todo lo que hace Francisco. Y bueno, también son parte. Pero para mí el gran mensaje, y que de Fratelli Tutti, como tú lo has expresado, es que es un mensaje a partir de la realidad que vivimos, complicada, donde estamos incluso muchas veces queriendo hacer algo por y no con los que son los más sufridos, que son la inmensa mayoría, y que no han tenido los privilegios que hemos tenido muchos de nosotros. Y Fratelli Tutti es un llamado, a mi juicio, a la sensatez. Por eso puede llegar y llega tan lejos. Me parece bien importante todo lo que tú has expresado de una manera muy resumida, y que parte de esa lectura tan detallada que él hace del samaritano, que es concreta, que como tú decías, no se paró a ver si este pensaba como yo, si vestía como yo, si consumía como yo, sino que este tiene necesidad y yo tengo que apoyarlo y lo apoyo con todo lo que tengo. Ese es el llamado con relación a la que yo leo de tu presentación y de Fratelli Tutti, a ese trabajo armonioso pero decidido que supone tomar opciones con la gente y no siendo nosotros los iluminados que le vamos a decir a la gente por dónde debe ir. Para mí eso es bien, bien importante. Bueno, habría muchas cosas que sí, yo te agradezco infinitamente y espero que este diálogo iniciado continúe, Emilce. En Ciudad del Saber tienes tu casa y ojalá cuando pases, aunque sea de largo, que hagas escala en Panamá, te quedes aquí un par de días con nosotros para sentarnos y convocar a grupos que tendrían mucho que aportar para escucharlos y que te escuchen. Muchísimas gracias, me encantaría. Esta pandemia nos tiene inmovilizados, sí. Pero he estado muy pocas veces en Panamá, estuve creo que 3 oportunidades, me encanta, es un pueblo maravilloso, así que con gusto acepto la invitación, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Emilce, y a todos los que nos han seguido.